El cine, siempre se ha dicho, no nada más es una manera de conocer mejor la realidad, es también una manera de transformarla. Para algunos, como para Brecht, ¿no? Lo importante no era usarla como un espejo, sino como un martillo que incidiera en la realidad. Otros la han visto como la ventana, una ventana hacia culturas diferentes, hacia ideas diferentes. Una puerta también, ha sido el cine documental como una puerta a nuevas ideas, a nuevas maneras a nuevos planetas, ¿no? En el sentido del Principito, ¿no? Que nos debe llevar a través de la imaginación. O puede ser un cincel, como lo usaba Miguel Ángel, que decía que no hacían las esculturas, sino que quitaba nada más el polvo que le sobraba a la piedra, que las formas, ya las figuras ya estaban adentro. Y tenemos en esta mesa, bueno, falta Nicolás Echevarría, que ustedes conocen, pero mientras quisiera presentar aquí a Diana Cardoso, exalumna de esta escuela, directora de 7 Instantes, que va a estar proyectada aquí en escenarios, y que es una gente que tuve el privilegio de ser también su maestro, ¿no? Y estoy muy contento. Está Abril, que como dije yo, es la culpable de tener esta mesa redonda, y estudiante de tercer año, ¿no? Quinto año. Pero bueno, yo por quitarle. Peter Wintonic, viejo amigo de escenarios, es la segunda ocasión que viene aquí a I'm in México. kindergarten. Kindergarten, sí. Bueno, es productor y director, y como realizador pues ya lo conocemos desde Manufacturing Consent, que lo presentó en escenarios pasados. También se fue mostrado Cinema Verité y Seeing is Believing, y ahora Pilgrimage ayer, los que no la vinieron a verlo pues se la perdieron. Y bueno, Godfrey Reggio, que no necesita introducción, la mayoría de ustedes ya lo vieron ayer. Yo lo único que puedo decir es que Coñas Cats es una de las películas que más cambiaron mi vida, realmente. Y creo que la de muchos que la hemos visto, ¿no? Es una película que vemos toda la realidad de otra manera después de sentirnos inmersos en ella. Y pues quisiera dar la palabra a Diana. Bueno, yo preparé algo sobre este tema de la responsabilidad social del documental, un poco enfocado a la realidad que estamos viviendo en este momento. Dice así: estoy invitada a esta mesa porque tengo un documental sobre unos ex guerrilleros que aborda el asunto de la decisión personal, específicamente cómo influyen los resortes afectivos y éticos en medio de la guerra. El énfasis allí es el peso del individuo en la historia y el conflicto de la responsabilidad personal en ella. Siempre he discrepado con la percepción cómoda que dice que los grandes acontecimientos son autoría de los personajes notables o nefastos que están en el poder en determinado momento. Esa idea de que la culpa la tuvo Hitler, Stalin o Pinochet. Claro que hay grados de responsabilidad, pero hay una cuota que es responsabilidad de la sociedad y por lo tanto de cada individuo, al aceptar, rechazar, permitir mirando hacia otro lado, que la realidad sea de determinada manera. 7 Instantes está filmada desde al lado de los guerrilleros por la simple razón de que ningún represor se prestó a hablar frente a la cámara.
Después de muchos contactos, logré hablar con un coronel torturador sin cámara y hacerle el planteo del dilema moral y la experiencia íntima que era el eje de mi filme. No lo logré. El pacto de silencio e impunidad no claudica pese a los años que han pasado. Se negó con el argumento de que hay que pasar la página y me pregunto, ¿qué significa exactamente esto de pasar la página? Imaginen que si al pasar la página del libro que leemos se nos borrara todo lo que hemos leído antes. Sería terrible, nunca entenderíamos una línea. Bueno, la cuestión es que nunca logré la otra parte. Desde entonces supe que mi siguiente película sería una historia que intentara revelar a ese otro que un día se transforma en un victimario, en una máquina de matar, de infligir dolor y humillación a otro ser humano al que ni siquiera conoce y solo ve como su enemigo. Vivimos en un país violento, cada vez más violento. Muero por hacer un documental sobre esas personas comunes que un día se convierten en una máquina de matar. Me interesa entender ese rasgo oscuro de la naturaleza humana, la película que dialogue desde el otro lado con 7 instantes. Según explica la escritora croata Slavenka Drakulic, no hace falta que las razones sean racionales ni ciertas. Lo más importante es que sean convincentes para que la gente las acepte, aunque normalmente se basan en mitos y prejuicios. La propaganda se encarga luego de dar la impresión de que el otro es una amenaza, un peligro. Lo decisivo es despojar a los otros de los rasgos individuales para reducirlos a miembros de un grupo enemigo. Y cuando una persona se ve reducida de ese modo a una abstracción, uno es libre de odiarla porque el obstáculo moral ha sido abolido. A partir de allí, gente normal puede cometer crímenes atroces. Hasta ahí la cita de la escritora croata. Creo que todos acá, estas palabras nos evocan hechos reconocibles. Quiero hacer esa película además por una razón más concreta que tiene que ver con el tema que abordamos hoy, aquí y ahora. Veo que estamos acostumbrándonos como sociedad entera a asumir la muerte violenta como un asunto natural, banal, ajeno, al que parece que permanecemos indiferentes. México es hoy uno de los países más violentos del mundo. Así se ve desde afuera, así lo vivimos nosotros, aunque tengamos una velocísima digestión para aceptar estas atrocidades, porque siempre hay otra en la puerta que va a superar nuestra capacidad de asombro. La realidad parece restringida a un círculo cerrado. La violencia del narcotráfico, que ha generado hasta hechos terroristas en una plaza, la del ejército en las comunidades, la de las policías coludidas con las bandas de secuestradores, la violencia de la miseria, la de la manipulación mediática y la falta absoluta de claridad de quiénes son los muertos que se acumulan como parte de la basura que desechamos. A mí personalmente me espanta no espantarme aún más ante este paisaje cotidiano que pasa junto con la información de los 23 grados de temperatura o las especulaciones sobre la boda del gobernador del Estado de México. Solo se nos dice que son enemigos en esta guerra. Entonces ya vivimos la muerte del otro despojada de su carácter de persona, y ni siquiera es como la muerte de un animal. La muerte de 12.000 o 14.000 pericos hubiera levantado al menos las protestas del Partido Verde, que acá alienta la pena de muerte. Ya nos hemos instalado en la percepción de la que habla Slavenka Drakulic. A partir de allí, la violencia generalizada queda a tiro de piedra. Los realizadores, además de cargar la cámara y una historia que contar, somos ciudadanos, y esa condición es de enorme responsabilidad. Vivimos en una comunidad, creo que aspiramos todos a la democracia, a la justicia, a un régimen de libertades y responsabilidad colectiva. Los ciudadanos somos o debemos ser esos agentes de cambio social. Si además conocemos el lenguaje del cine y hemos comprometido nuestra vida allí, la responsabilidad ética y moral frente a la propia comunidad se hace aún más evidente. Ante el panorama desolador de nuestro presente me pregunto, ¿puede ser el documental un agente de transformación social? Depende de nosotros, los realizadores que hoy hacemos el cine en México. Detrás de la cámara está el individuo con su inteligencia, sensibilidad, su mirada de la vida, su nivel de implicación o pertenencia a estos asuntos que nos competen a todos. ¿Será que los documentalistas estamos mirando directa o metafóricamente esta orgía de sangre en la que estamos involucrados como sociedad?
No pretendo ser escéptica, pero creo que no lo suficiente. Y no hablo de la urgencia de hacer un cine político y menos de propaganda y simplificación de la realidad. Hablo de hacer un cine de carácter ético comprometido con nosotros mismos. Obvio que nos da miedo. También tenemos un récord de periodistas asesinados y nunca hay culpables. Está el asunto de que no tenemos idea de quién es quién en esta danza macabra de la muerte. Pero el problema que les planteo es otro. El cine no es solo literalidad, ni siquiera el documental. Y esta guerra no implica solo los enfrentamientos. Es un estado de cosas distorsionado, una realidad surrealista y brutal. Y allí probablemente sí estén nuestras historias. No hablo de hacer películas que solo teoricen sobre los problemas de la sociedad, ni de dar recetas, nada más lejano. Hablo de películas sobre los individuos y de cómo las circunstancias y este estado de cosas les afectan. En esos micromundos, en los resortes psicológicos, éticos y afectivos de los personajes, hay pistas de la historia de la realidad presente. Vemos el deterioro, la pérdida del valor de la paz como factor de acuerdo social, el miedo ya incorporado como nuestra sombra que nos inmoviliza. Somos testigos de esta descomposición, de la indiferencia creciente frente a los cadáveres, de los reduccionismos discursivos tan característicos de los baños de sangre a través de la historia, de la cosificación del otro como un enemigo, de la banalización de la violencia. Nos estamos acostumbrando al absurdo y una distancia hinduista zen frente a estas cosas no nos salva de responsabilidades. Lo que digo es que la guerra entre los otros es difícil que se quede acotada allí, que la muerte violenta de un ser humano, sea policía, narco, militar o un hombre que pasaba por la calle, nos deshumaniza a todos. En lo personal, creo que el cine es sobre todo pensamiento y mirada sobre los conflictos dramáticos que nos implican. Sin eso no hay película, por más bonita que esté la cámara. Y el realizador, tal vez a veces sea un artista, pero lo que sí es siempre y indudablemente es un trabajador de la cultura y de la comunidad. Y desde allí es un agente de transformación social. Entonces tenemos el lenguaje del cine, que es una herramienta maravillosa para contar historias. Atrevámonos a ver la gravedad de lo que sucede frente a nuestros ojos, porque también somos responsables de ella. Eso es todo. Diana, gracias. Tú nos recuerdas la función del arte, que es la de sensibilizarnos. Así como los medios apuestan a desensibilizarnos y a que nos sintamos pequeñitos, impotentes, ¿no? El arte tiene la función de restituir a la humanidad esa sensibilidad frente a la injusticia, frente al dolor, y a darnos ese poder que tenemos de transformar la realidad de todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Pensantes. Gracias, Nicolás, por estar aquí. Una disculpa. No te tienes que disculpar. Yo las primeras películas que me mostraron al México real, ¿no? En el sentido profundo, y un México filmado muy dignamente, son las películas de Nicolás. También por Eduque con Etnocidio, ¿no? Pero digamos, a mí me marcaron muchísimo tus películas y hasta la fecha, bueno, sigues siendo de lo mejor que hace el cine documental mexicano. Bienvenido. Entonces, ahora sí, Godfrey, thank you. Thank you. Thank you. As a filmmaker, I'm going to try to provoke you first with an idea. Some of you might know the writer Jean Baudrillard. He made a lecture in Australia years ago called The Evil Demon of Images. And I want to take off on that because as a filmmaker, I recognize, and it's just my point of view, I can't insist on it for you, that we are awash in a world of images. In one day, we are consumed by images that people in a lifetime before have not encountered. These images are ubiquitous. They're like the wallpaper of the world we live in. They're everywhere. They're inescapable. In that sense, the image has become more powerful than our language. I want to now take that in the context of the documentary. Do you know that the word documentary
only was the first time it was used, if I'm not mistaken, was in 1924. And the documentary has its origin in propaganda films. The propaganda films of America, of France, of Great Britain, Germany, Russia, influenced people in a tremendous way. My point is that all human beings are enormously fragile. We are enormously influenced by images to the point where they can control what we feel, what we think, how we approach the world. Look at the enormous effect of the propaganda film on transforming the world. I remember the first memory I have of cinema is as a small child before the age of 5, looking at what's called the March of Time images in theaters about the war, the Second World War. It was all propaganda. In my country, in the United States, we said that the Germans had propaganda, but our material was the truth. So be careful of images and the truth. In 1931 and 1931-32, the United States Congress was reluctant to grant First Amendment rights to cinema, to the documentary. Now, for those of you that don't know what the First Amendment it is the freedom of speech. It is the freedom to express yourself. You might think that that's a conservative or a draconian point of view to not give First Amendment rights to documentary. All of us here would be screaming today if we didn't receive that. But the reason that they considered it was that they knew how fragile the human psyche is and how influenceable we are by the image. Let me give you another example for those of you that have been in, let's say, Italy lately and look at the cinema of Michelangelo or Leonardo da Vinci, let's call it cinema in quotation marks, the great paintings. Those paintings were developed for people who basically were illiterate, that told the story of the church, that gave the official point of view about what the world is. What I'm trying to say is we all have to be extremely careful about images because we can be seduced by the image. We see the world through language, not through image. Image has nothing to do with approaching the truth. An image approaches reality. Reality and the truth, in my opinion, are quite different. I tried to say last night that we live in a world that is more real than true. Now, what do I mean by that? I'm not talking about the truth. I'm talking about truth as was indicated in the film you just saw. Who was the documentary filmmaker, Thin Blue Line? Help me. Errol Morris. Errol Morris said that, how influenceable we are by these images. We all are tremendously influenced by the image without realizing the impact that it has on our life. Just try to count how many images you encounter without recognizing them in the course of a day. While you don't see them consciously, they are impressing themselves inside of you. I know that might sound, discouraging if you're going to be a filmmaker, but I think even more so today, filmmakers need to understand the tremendous influence that you can have on people through images. It's not something to take lightly. You can influence a person for the rest of their life. So why does cinema have such a big influence? Go back to the campfire. This is what the cinema is. It's another elaborated form of storytelling. In my limited experience, wherever I sit in a cafe or go to a dinner or go to a party, people talk about
cinema as much as anything else, how they felt about a film, what it meant to them, how it touched them, because all of us are in a world where cinema is inescapable. So if you want to make cinema that's not entertaining, if you want to make a cinema that can touch people, what I'm telling you, it's an extraordinary responsibility if you take it seriously. Now, should that mean you not make cinema? I don't know how to give you that answer. Let me put something in perspective, however. Most films that are thought about are never begun. Most films that are begun are never finished. Most films that are finished are never seen. Most films that are seen for a blink of the eye. So, as they said in the film, and as someone, I think Peter said yesterday, you only become a filmmaker if you have no other choice. If this is something that you must do, then that's something that you must consider. If there's any doubt at all, when in doubt, cut it out. Don't become a filmmaker. Do something else, because it's something that you will have to dedicate your life to. As a documentary filmmaker, you're not a professional in the sense of working for an institution. You are more a deprofessionalized professional. You're on your own. You have to live your cinema. You're not going to make a lot of money doing it. But in a small way, you can transform the world. But what I mean by the world is not the global world we live in. I don't believe that if any cinema changes the world, even if it's the right cinema, it's the wrong cinema. The moment we all start to do the same thing, even if it's the right thing, all together, all at once, it flies in the experience of who we are. The beauty of who we are is that we all have different ideas, different points of view. As Octavio Paz says, we have one earth, 4 or 5 worlds. So what I'm trying to say is that if you're going to get in cinema, you can transform people, but transform it in terms of what your world is. From my point of view, I don't live in the global world. My world is my range of relationships. This is what makes the world real. So when I travel around the world, where do I see cinema being made for? The global market, the global television, film festivals. We kind of have a good old girls or a good old boys club of cinema makers. We see each other if we have a film at festivals all over the world. To me, this is a mistake, to make cinema for the global world. Cinema can be made for the indigenous world, for the world that is your range of relationships. Who has thought about making cinema not to go out on the television, not to go out to other countries, but for people who are in your country, who could be affected in a very powerful way if you created a cinema with and for them, a cinema that is an indigenous or a local cinema. It would go against the grain of what your preparation in documentary filmmaking is about, which is to join the global world. So what I'm suggesting is somebody with idea, someone coming up with a new point of view, someone that can create a local cinema that can actually transform the world. What transforms the world most? Not someone who's trying to transform the world, because it would have to be fascistic. What transforms the world the most is the shining example of someone that does something and other people can see it. That example becomes a teacher for other people. So if you want to change the world, stay out of the world cinema. Create a local cinema. You have millions of people in your country, way beyond what a market for a documentary might see in a few art houses or in the festival circuit or on television where it's not as effective. You could create a cinema for your own country, which would be much more powerful than trying to get a job in the cinema world. So I'll leave you with that for now. Thank you.
Sí, hay que multiplicar las voces, ¿no? En los medios, ¿no? Las voces de los distintos grupos de la sociedad mexicana. ¿Cuántos siguen ausentes, no están representados en los medios? Godfrey Reggio cree mucho en el cine como medio para transformar el mundo, como camino, pero no es el único camino que ha tomado para tratar de hacerlo. Él fue monje, 14 años, y además es una gente que ha trabajado ha hecho mucha labor social en comunidades, por ejemplo, latinas, no únicamente en latinas, pero por ejemplo latinas en Estados Unidos y en México, con pandillas, etcétera. Bueno, pues le tocó el turno a Abril, que no quería empezar. Te había dado desde el principio la palabra. Gracias por convocarnos para esta mesa. Bueno, hola a todos. Bueno, primero quería decir que es un honor estar entre todos mis maestros y maestros. Yo quisiera seguir con ese camino. Yo justo hablé de este tema porque para mí toda la vida el mundo ha estado equivocado, digamos. Y siempre me he preguntado qué rumbo debió haber tomado el mundo para ser más justo, para ser menos pobre, menos injusto, ¿no? Desde que me metí a la escuela, llevo 5 o 6 años, no, más aproximadamente, me he preguntado qué hacen los artistas qué función puede tener un artista para dirigir al mundo, a la humanidad, a un mejor lugar para vivir, a un mejor sitio donde haya libertad, donde los humanos tengamos un poco lo que de alguna manera nos merecemos, que es felicidad y libertad. Y alguna vez me pregunté si poniendo a los militares a escuchar, no sé, a Mozart o a ver las meninas, podían sensibilizarse y cambiar, ¿no? Y no matar, o si ponemos a Calderón a leer La muerte de Iván Ilich, él podría entender que no hace falta creer en Dios para morirse, ¿no? Probablemente lo hayan leído y probablemente los militares sean muy fans de Beethoven, pero quizás, o sea, yo lo que quisiera preguntarles a ustedes es de qué manera podemos hacer algo con el cine documental para dirigir el mundo a un mejor mundo. Yo estoy de acuerdo que si queremos cambiar el mundo a un lugar propio, podemos caer en lo fascista muy fácilmente. Pero sí creo que estamos muy conscientes, o tenemos que estar muy conscientes de que quizás el mundo está en un sitio equivocado. Hay muchas muertes, hay mucha frialdad, ¿no? ante la sangre. Y tu documental, lo que vimos ayer y ya hemos visto varias veces en tu documental varias veces, es que esto es imparable, ¿no? Estamos yendo hacia no sé qué lugar y llegó un momento en una parte donde mi hermano y yo no podíamos respirar, y cuando se acabó la música, mi hermano suspiró diciendo, ¿no? Qué liberación, porque empezó todo, no sé si todos han visto Koyaanisqatsi, supongo. Llega un momento donde la rapidez del mundo, la gente camina rápido, todos nos sentimos identificados con el ritmo que ha tomado la humanidad y no sabemos para dónde va. Yo creo que está bueno que la mayoría o todos quizás estemos conscientes de que estamos caminando hacia algún lado, yo creo que equivocado, muy equivocado. Estamos tratando de hacer conciencia con muchos documentales, con muchas ficciones. Quisiera preguntarles de qué manera podemos llegar a estas mentes, por un lado a los militares y a los presidentes y a todas las personas que podemos considerar enemigos sociales nuestros o los poderosos, no sé, o las malas personas, y por otro lado a la gente, a la mayoría de los que retratas en Koyaanisqatsi, que vamos en el metro, vamos en las calles y nos dejamos llevar por este ritmo. ¿Cómo hacer que no solo en la película, sino en la vida detengamos un poco el tiempo, o nos detengamos en el tiempo para repensar hacia dónde podemos dirigirnos para ser un poco más humanos, ¿no? No sé si se pueda preguntar si es válido. Yes. Okay. Should I start? Gee whiz, a very tough question. Very difficult question. I would think that I would want to ask you what the answer is rather than asking me.
I'm an old guy. I'm at the sunset of my event, and you're at the sunrise of yours. So please don't look for older people to tell you what to do. We're looking for you to tell us what to do. I do want to say this. I forgot, I'm listening in two worlds again. I know that all of us are attracted to cinema or to light like a moth is to a light bulb. And when you ask me how can we reach our leaders or the gorillas or George Bush or Barack Obama, we don't need to reach those people. They're not reachable, in my opinion. They're political. They do what is good for them. They don't think what's good for us, what's going to keep them in power. What I was suggesting to you is that if you wanted to have an enormous impact, you could create an indigenous cinema. As I said, people are attracted to the light like moths. If you set up an outdoor cinema here in Mexico City, in the Zocalo or in neighborhood somewhere, and make it free, get rid of money. Now, in terms of transformation, my own thought is that we live in a world that is outrunning the future. The world we live in is a world of acceleration. We're moving so fast that we have no point from which to observe where we're going. If you're a filmmaker, what's most important is where is the camera? Where is the point of view? We are moving so fast we have no possibility to establish a point of view because we live in a world of total acceleration. That's why we can talk about the end of this world, not the planet, but the end of this world, because we're outrunning it through the technology that we have. And we are, in that sense, we have no place to place the camera. We're all moving at the same time. So to be a filmmaker, one has to, in effect, step out of this world to create a safe place in which to put the camera so that you're not in that accelerated mode. How does one step out of the world? Let me offer you an idea. Karl Marx has this great conundrum he offers everyone. He says, is it the content of your mind that determines your behavior, or is it your behavior that determines the content of your mind? And for 9 out of 8 of us, it is our behavior that determines the content of our mind. We think our mind is our biggest organ. We think our cerebellum is who we really are, our rationality. It's not. It's what we do every day without question. Routine, routine, routine. Film is part of that routine. To create a cinema that is outside of that routine would be something of enormous creativity, and if it worked in Mexico, it would blossom like a flower all over this world, in my opinion. Bueno, yo quería nada más dos ideas para la primera es pues una manera de buscar ese punto de apoyo, ¿no? O ese centro son las referencias, o sea, no empezar todo out of the blue, como de la nada. Vemos, por ejemplo, en las películas de Godfrey Reggio, a Guy Debord, a Iván Illich, justamente marcos de pensamiento. Yo no sé si Teilhard de Chardin también, si sea afín, yo me imagino... No, perdón. Pero bueno, y lo que sí estamos de acuerdo es esta necesidad de multiplicar las visiones, ¿no? O sea, a lo mejor recobrar esa visión cubista de la realidad. La televisión nos muestra nada más una manera de ver las cosas desde un ángulo determinado, que muchas veces es el que menos nos conviene a nosotros como ciudadanos. Recordar que a veces movernos unos grados hacia un lado nos puede dar una perspectiva totalmente diferente de una realidad, de una situación. Peter... First of all, it's not a round table, it's a square table. Just get that straight. And we're in that airline lounge, and it's very stimulating.
we have the end of the world scenario. I really appreciate, because that really reminded us that, you know, we have about 30 years, I would say. By the time you in the audience are as old as Godfrey and I, then, you know, it might be the end. So we have this scenario, and then what do we do with it? Then we're confronted with old school Baudrillardian thinking, 50 years old, ideas, hopey ideas, which are hardly applicable to our lives in a certain sense too. And I really appreciate your dilemmas too, because you're responsible, as Godfrey has given you the torch, because we'll be too old to look after the world. But I'm really I was writing an essay about where will documentary be 20 years from now. I was writing it this month, and I'm a utopian. I live in the paradise. In fact, this morning, I went to visit Frida Kahlo's house. For me, I've been there 4 times. This is, for me, the kind of solution to this panel. It's really her bed, a bit incapacitated she was. But she'd arranged to paint her paintings with this contraption while she's lying in her bed. And she's surrounded by a picture of Marx and Lenin and Stalin, even Stalin, maybe Engels. I couldn't recognize them all. My cartoon books and comic books didn't really celebrate Marx when I was growing up. But, and so then I sent Mira, my daughter, over to Trotsky's house. This is like, it was kind of interesting to see that Diego Rivera and others who could really, even if it was a false and idealistic kind of idea, this communist, socialist idea, that they were artists who could really embrace kind of political statements, belief systems. Perhaps now, I think we're in this, the end of belief period, and my French philosopher really talks about acceleration, Paul Virilio. And I was sitting right beside him. It was like sitting beside, I'm an atheist, but it was like sitting beside God a couple of days ago. And I would really suggest you read Virilio on war, pure war, and speed and acceleration. Accidental art. And accidentalism. Fantastic. He was at the Sorbonne, a kind of urban studies person. He could say much more than I. But I think actually, to be even more controversial, I think we're at the end of cinema as well, this kind of thing with this screen anyway. And maybe we're into communal life, but it really is about globalism now. It's really about international networks through cell phones and through, you know, electronic wireless systems, and through creating world consciousness in a way which never existed 15 years ago, in the times of Baudrillard and the other kind of philosophers. I think really the kinds of, the great thing I heard you say right now is about free. Really, this is what, you know, it's the end of money, it's the end of God, it's the end of cinema, in a way. If we think as documentary filmmakers we can actually make a difference, I think we're deluding ourselves. You know, documentary represents 1% of all media production, so we're working in the margins, essentially. The odd film, perhaps your groundbreaking, Koyaanisqatsi, which sort of was followed up by the Davis Guggenheim film about Al Gore, Inconvenient Truth, which was a kind of ecological film, which only caused more despair, the kind of despair you speak about. Even a film like An Inconvenient Truth really reached only about 10 million people, elite groups, and it's hard to say that we've actually changed the world because of a film like that. So I'm not trying to be a Cassandra, one of those Greek goddesses, I guess, or Roman goddesses, who decried the future. But I really think the choice has to be made early on, and maybe it's the choice that Frida Kahlo made as an artist. It's hard to know if she transformed the world, but she transformed mine, because I go there every time I come to Mexico. And I just remind myself that it's really about taking really individual responsibility. And maybe I did that myself when I was a kid. Somehow I grew up in the capital city of Canada, and my entertainment was, instead of going to see a football game with my friends, we would go down and look at the political conventions that were happening all the time for the national parties. And for me, that was a source of spectacle and entertainment. And so I became very inspired by people protesting against the Vietnam War. Those were hippies
and Yippies, they were called, Youth International Party, who took, I guess, political discourse into the realm of comedy, the way some of the great satirists do these days. Perhaps using these kinds of techniques as a way to kind of transform and actually change the world. But I think we have to start thinking about how we attack CNN rather than making films that we think are actually going to change the world. I really do think it starts with making a kind of very personal decision when you're 22 years old to say, I'm going to become a political being, and how am I going to act in the world as a responsible kind of political being. And part of my work is an image maker, media maker, doc media maker, and how can those things, in solidarity with communities, really work to change on a kind of local level societies in a kind of decentralized way. There's lots of stimulating ideas up here, so we'll pass the microphone now. Back to you, Professor. Abril, tú decías que te preocupa que todos, esta sensación de que todos estamos equivocados. Yo creo que todos estamos equivocados porque ninguno de nosotros posee la verdad, ¿no? Y ese es un principio básico en el documental. Me impresiona mucho toda la etimología del documental, que quiere decir propaganda, porque yo creo que definitivamente todo documental es propaganda. Ahorita que tocaron el tema de Frida, nos remitimos un poco a la historia. Nosotros tenemos en la historia de México realmente algo muy interesante que tiene que ver con eso. También la mención de Geoffrey en el sentido de que los frescos de Miguel Ángel podrían considerarse como una forma de premonitiva del signo de la propaganda, ¿no? Hay que acordarnos que en México mismo, los aztecas, cuando llegaron al Valle de México, por ahí del siglo XIV, lo primero que hicieron fue borrar su historia, su propio pasado, y adoptar un pasado falso para ligarse culturalmente a los toltecas, que era totalmente falso. Ellos eran chichimecas del norte de México, salvajes, bárbaros, y hicieron lo que hacen muchas nobles en todas partes del mundo, que inventan retratos de sus antepasados para legitimar un pasado que no existe, ¿no? O para crear un pasado que no existe. Otro ejemplo increíble es el ejemplo de los frailes, de los primeros frailes que llegaron a México, que empezaron destruyendo todos los códices aztecas y mayas, y más adelante se dieron cuenta que estaban cometiendo un gravísimo error. Los destruyeron porque estaban aterrados por toda esta cuestión con los sacrificios humanos, y pensando que esta religión de los aztecas y los distintos prehispánicos tenían que ver con una manifestación, como que el demonio hubiera elegido a México como un territorio para actuar impunemente. Y entonces, al principio empezaron a destruir los códices, las esculturas, los templos, pero después recapacitaron y se dieron cuenta que estaban haciendo mal. Que era muy importante conocer las costumbres, la cultura del pueblo que habían invadido, ¿no? Conquistado, y cambiaron de actitud, y gracias a ese cambio de actitud conocemos lo poco que conocemos de México prehispánico ahora. Los ejemplos más increíbles son el de Sahagún, ¿no? que fue el primero en rescatar con el Códice Florentino en la escuela de Tlatelolco toda la memoria del México prehispánico, lo que se pudo rescatar de ella. Pero el caso más increíble, ¿no? de este uso político, digamos, de la historia del pasado, quizás es el de Porfirio Díaz, ¿no? Que construyó toda esta serie de monumentos en Paseo de la Reforma,
que para festejar el centenario de la independencia, y lo que hace es una especie como de libro abierto de la historia de México. Está el monumento a la independencia, está el monumento a Colón, está el monumento a Cuauhtémoc, el monumento a Benito Juárez. Entonces es una especie como de libro de historia abierto, pero es una manipulación de la historia y un uso de la historia para legitimar su gobierno, que después de eso duró muy poco. También estoy muy de acuerdo con lo que dijo Geoffrey, que en el momento que queremos nosotros imponer un criterio, es inevitable que estamos haciendo propaganda, ¿no? Aquí la cuestión de sentirnos marginados como documentalistas, pues estamos marginados de todas maneras, porque pues prácticamente nadie ve documental. Y el documental se ha disfrazado, se ha metido como diablo, como también disfrazado en los medios, ¿no? Todo lo que vemos, las noticias, los reportajes, están adoptando la forma del documental, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que lo que pasa es que nosotros tenemos un prejuicio de que lo que es documental es cierto. Bueno, Freud dijo una frase maravillosa también que dice que toda verdad es una mentira al revés, ¿no? Entonces, estamos metidos en esta confusión, ¿no? De que además fue un tema de discusión en los 80s, en el cine documental, que llevaba siempre a pleitos y a gritos y a discusiones de 6 horas y que nunca jamás nadie llegó a ningún acuerdo, que es esta discusión de la objetividad del cine documental, ¿no? A estas alturas ya nadie quiere discutir eso. Yo creo que si empezamos a discutir eso, saldríamos de aquí, ¿no? Quién sabe, ahora todos enojados. Entonces, yo sí creo que todo documentalista es una persona que hace uso político del medio que está utilizando, y que, bueno, nuestra responsabilidad es simplemente hacerlo con la mayor honestidad y la mayor franqueza que podamos, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos diciendo una mentira. I just wanted to pick up on something, the warning from our priest on the end here about trusting the image, beware the image. I think we've moved even beyond the image now. I think we're sophisticated enough to distrust the image. I think at least a certain generation, maybe not every one of the 6.5 billion of us on the planet, but I think there's enough skepticism there that we know politicians are lying. That this is a universal truth, I would say, from China to Mexico City on Sunday. Do you believe anybody that you're going to elect is actually going to tell you the truth or change the world? And nobody can take seriously anything they watch on television. We know that this is a lie. We know that news is a lie. I think we're sophisticated enough through our education systems, and there's been a kind of healthy skepticism developed almost universally, I think. So I think we've moved beyond the trusting images. We're into this other netherworld. I just wanted to sort of move it beyond the warning that, and really to say that I really trust that you don't believe anything you see on the screen or anything you hear up here. Sí, bueno, yo creo que siempre se hace un uso político y que es legítimo, ¿no? O sea, por otro lado, yo bueno, ahora ya resolvimos el problema de la historia, el uso político de la historia, ya la borramos de las escuelas, ya no se va a enseñar historia, ¿no? Es una manera de resolver el problema, ¿no? Creo que hace falta justamente hacer más cine político. O sea, lo que vemos en televisión no se nos dice, pero es político, y la función que tiene es la de controlarnos. Yo creo que lo que hace falta es hacer un cine político que nos ayude a liberarnos, justamente a entender mejor el planeta, y a ayudarnos a que sepamos tomar mejores decisiones como ciudadanos y como seres humanos. Digamos, para mí el cine de Godfrey Reggio es de propaganda y es político, y qué bueno que sea así, ¿no? O sea, es que sencillamente hay dos tipos nada más: el cine que trata de esclavizarnos y de amarrarnos a lo mejor al consumismo, hacernos totalmente palacio, ¿no?
o el que nos quiere abrir las mentes y nuestros corazones. Yo creo que ese también es un cine político. Y ese es el que yo quisiera hacer y el que quisiera ver más. Y yo le apuntaría más a un cine más cuestionador, digamos. Que capaz que no es cuestión de dar recetas, por supuesto que no, por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso, sino abrir preguntas y abrir complejidad sobre todo. Es decir, no quedarnos con el eslogan, con lo primero, es decir, es muy compleja la realidad. Y nosotros como realizadores tenemos que respetar al otro, que es el espectador, pero es parte de la película, porque además estamos hablando sobre la realidad. Es decir, abrir complejidades, capaz que ese es nuestro trabajo, ¿no? Por ahí sí creo que puede haber cierto aporte en preguntas y en ir más allá de lo evidente. De acuerdo. I do think we have to sort of redefine what is political cinema and social purpose media and these things. I mean, I grew up, was taught, let's say, in film school and watched Solanas, we'll say, great sort of political pamphleteering in a certain age, which was probably you're still watching these films here. But I think perhaps with Michael Moore and others, or even I think even your kind of Scorsese in a kind of sophisticated way, just an image, a wave, it's a kind of prime ecological film, or primordial one, or Michael Moore's kind of work, a subversive critique. I think we have to really move into a new kind of sphere of what can be a political entertainment, I guess, and take on strategies which are mimicking, subverting Hollywood strategies or other kinds of cinema. This kind of fusion of fiction and faction, I call it, to really make a kind of political cinema that's neo-propaganda, a kind of disguised in better ways. So we're not, there is this legacy of 119 years now of documentaries being medicine that's supposed to be good for you. We're supposed to be, the professors or the filmmakers are whipping you, trying to get you to believe what they believe. And I think that kind of political cinema is dead now. Audiences are more sophisticated, and we have to sort of design new forms of political cinema which are more subversive. Perhaps documentaries are a dead form already, and it might take your re-education, we'll say, as software engineers to be really subversive, to be designing hacker software which will actually change the world, or some kind of solutions to the kind of the demons that will be flooding us over the next 30 years. How are we really going to, as citizens who create media, whatever kind of media it is, how can we actually transform that world? I think if you still want to remain in the realm of cinema, you have to really think in new ways and redefine politics. I'd like to take off on what Peter was talking about. You asked when you first started to talk, what is the future of cinema? And I would say it's wireless. That we all are addicted to screen time. Since I've been sitting here, not today, but since I've come to the campus, I notice, of course, like everywhere else, everyone, it's like the cell phone and the BlueBerry and whatever else you have. It's like an appendage. It's something that qualifies you as a cyborg, actually, among the other things that we have. So screen time is, for now, the future, I think. So who is going to be able to design an aesthetic, if that's possible, for the small screen? That's something that immediately, if you want to get in the megalomaniac world of global, could be picked up everywhere. Now, I want to say this also. We could, however, be at the zenith of what technology has to offer. This could be the highest, because in technology offering all of this possibility, we also have a big price to pay for that. We could be plummeting the whole planet as a result of this pursuit.
So, if I were an optimist, I would say the future of cinema would be the campfire. If I was a pessimist, I would say the future of cinema will be in the skies with laser shows that are indistinguishable from reality, where we live in a virtuality that is reality. That would be a horrification. My own thought, and I know this might sound regrettable to some of you, is that the future might more likely look like the campfire. What I'm saying is that one has to have the courage to be hopeless about certain things in order to be able to have the courage to be hopeful about other things. So I am hopeless about electronic fire. I am looking for the real fire. Yo vuelvo a tocar el tema de la cita de Marx, ¿no? En lo que se refiere a que el contenido y la forma tienen una estrecha comunicación uno con otro. Y al tema, por ejemplo, del Internet ahora, de la desaparición del cine como lo conocemos. Yo sí creo que definitivamente la forma, por ejemplo, tiene una fuerza y tiene una influencia tremenda finalmente en el contenido también de lo que vemos. Vuelvo a citar ejemplos totalmente frívolos, ¿no? Como que se usan mucho en no sé, en términos que utilizamos mucho cuando damos clases de cine, por ejemplo, ¿no? De la manera como se editaba antes y como se edita ahora, ¿no? Empezando desde cómo uno, bueno, a mí yo ya alcancé a vivir esa época, ¿no? La época en donde se filmaba un rollito y luego se sacaba de la cámara, se metía en un chin bag, ¿no? Y entonces ahí andaba manipulando uno el rollito para meterlo en la lata, ¿no? Y esperarse a una semana, 2 semanas. En mi caso, por ejemplo, que yo empecé haciendo películas con los Huicholes, La Sierra, tenía que esperar hasta 3, 4 meses, ¿no? La primera ocasión que yo fui a filmar La Sierra me di cuenta de que por un error que tenía la cámara, todo lo que había filmado estaba echado a perder, ¿no? Pero me di cuenta después de muchos meses, yo con la ilusión de que había hecho una gran película, etcétera, etcétera. Llegué después con la triste realidad, por ejemplo, de que pues, todo el material que había filmado no valía para nada, y lo tuve que tirar. La cuestión esta de la manipulación, por ejemplo, de la película, el uso de la moviola, la edición, pegar con masking tape, ¿no? Con scotch tape, las películas, cómo esto de alguna manera influye en la edición de una película, ¿no? Después a lo que ya conocemos ahora, como editamos en el Final Cut o como editamos en el Avid, ¿no? Y luego esta mención, por ejemplo, de lo que yo insisto otra vez, este disfraz del documental que ha sido como una especie como demonio que se ha disfrazado de noticias, ¿no? Y de canales que ya vemos con más frecuencia, los History Channel, Discovery Channel, National Geographic, ¿no? Que son documentales, pero que son documentales que en un momento están de alguna manera predicando la verdad y que nosotros tenemos que estar escogiendo, no solamente en los documentales, sino también con el aparatito para zapear, estamos haciendo una selección de todo lo que vemos y estamos haciendo una abstracción de todo lo que vemos. Algo que ya no tiene principio, que ya no tiene final, que ya no tiene esta cosa que nosotros llamamos el punto clave o el punto álgido de un documental, ¿no? En donde nosotros construimos todo un drama cuando estamos editando, ¿no? El ver documental, el ver lo que vemos a través de la televisión se ha convertido en algo diferente. Y más ahora cuando vemos el internet, ¿no? Ya no tiene acuérdense ustedes, ¿no? También cuando nació MTV, ¿no? De cómo cambió
todo el concepto es televisión, ¿no? Antes nos preocupábamos los cineastas para no hacer jump cuts, ¿no? Después el jump cut se convirtió en una forma increíble, ¿no? de uso frecuente en las películas, ¿no? Y lo mismo pasa con esta estructura narrativa de empezar una película, de conocer los personajes, de ver cómo se desarrolla el drama en un documental y ver cómo termina, ¿no? Todo eso se está como borrando, y todo se ha convertido en una especie como agarrarse de una corriente, ¿no? Como una corriente de algo que no tiene ni principio, ni está en medio, ni tiene final, ni tiene nada. Es como una transfusión que nos están metiendo por las venas, y que nosotros simplemente nos estamos alimentando de toda esa cantidad de imágenes que vemos todo el día, miles, millones de horas y horas de televisión, horas de pantalla, como bien dice Joffrey, ¿no? Y que se han convertido en parte de uno mismo. Eso definitivamente va a cambiar totalmente nuestra visión de lo que es si todavía existe este concepto de documental, ¿no? Abril, ¿quieres decir algo? Para Abril, y ya le damos la palabra al público. Pues ahora ya se acerca el momento de las preguntas. Nada más quisiera retomar lo que ahora también dijo Nicolás y Joffrey. Ahora que veo a tantos compañeros y que en teoría somos como, de alguna manera, el futuro aparentemente en este caso del documental, pues con esto que tenemos en contra de que tenemos 1000 imágenes todo el tiempo y somos la generación o los que están abajo todo el tiempo viendo cualquier cosa, aparentemente es un documental, todos tenemos celulares con cámara, todo, o sea, sí vemos reportajes, vemos todo el tiempo registros de la realidad, que en algún momento fue el concepto del documental. Pues creo, nada más quisiera como compartir mi temor de que, pues de la duda de qué podemos hacer para diferenciar digamos, si da igual hacer un registro de la realidad con un celular, yo caminando por la calle, a hacer un documental donde me tomó 5 años. Es decir, si algún día me voy al desierto y por alguna casualidad me encuentro a los huicholes y decido sacar mi camarita y grabarlos, me pregunto si da igual eso, porque es tan válido a como el trabajo enorme que hizo Nicolás. O si me voy a una enorme montaña y grabo unas nubes increíbles y le pongo música increíble, ¿es acaso lo mismo, no? O sea, si tenemos como, bueno, lo mismo, ya descansa, ¿no? O sea, sí creo que tenemos como un problema de alguna manera nosotros, porque justo tenemos todo ese pasado, tenemos toda esa historia, y sí estoy de acuerdo en que ya no, o sea, que está bueno aprender de las otras generaciones y que tenemos nosotros que empezar a buscar algo nuevo. Mi miedo es que no sé si hay, o sea, quería compartir ese miedo, o sea, no sé para dónde podemos tirar, porque para todos lados, o sea, salen demasiadas opciones, y sí creo que existe, debería, o espero, o tal vez no espero que exista una diferencia entre registrar la realidad y grabar cosas de la memoria, en la memoria histórica, o hacer un documental más en serio. No sé, ahora que vienen las preguntas, alguien que me ilumine de mis compañeros. Pues ahora por fin les paso la palabra a ustedes para que formulen las preguntas aquí a las personas que tenemos con nosotros en la mesa, los colegas. Hola, yo quería preguntarle al maestro Godfrey Reggio, que hizo la película Koyanis Katsi, que vi ayer, nunca la había visto, me gustó mucho. No sé si me va a salir un poco del tema, pero estamos hablando del documental como transformador social. Entonces esta película es una película que pretende decir cosas o hasta cambiar cosas solo con el poder de las imágenes y por ahí la música de Philip Glass, ¿no? Sin embargo, me recordó mucho, bueno, muchas cosas que he visto, entre ellas un videoclip de Madonna que se llama Ray of Light, que, bueno, más allá de las caderas de Madonna y un par de efectos, las imágenes son muy parecidas, ¿no? Y sin embargo yo lo veo y no siento lo mismo, ¿no? Ayer veía la película y cada imagen era así, como decía Abril, como asfixiante, como caótica. Y en el video hay imágenes realmente parecidas en la discoteca, en el metro, etcétera, y todo se ve como armonioso y bonito y feliz.
No sé por qué pasa eso. We've been talking about political cinema, which is something that I distrust, not because of the nature of politics as such, but because of what political thinking has become. So, please, this is just a point of view. There are many paths to the source, and so in documentary, all documentaries, of course, don't have to be political to transform. What about art? What is the difference between art and, let's say, a political documentary in a traditional sense? I'll try to explain. Both are trying to transmit something to you. In art, we're trying to transmit a feeling, an impression, like being watermarked, being touched. We're not trying to give you information. In the word, when the word is the essence of the film, the word is transmitting meaning. This is why we use language to transmit meaning. So the difference is one transmits communication and the other transmits communion, if I'm making a difference. One gives you a feeling, the other gives you an idea or an information or a point of view that is unmistakably clear. Now, to say that art has no meaning does not mean that art is not meaningful. When you see art, the very essence of art is freedom. You're free to feel whatever you want or to think whatever you want. Otherwise, it's not art. It's propaganda. So, when I make a film, and I must say, my films are a deliberate work of megalomania. And I'll try to explain that. I've contradicted by the film I made what I suggested to you to do, to create an indigenous cinema. I tried to create a film that could deal with contradiction, that could be inserted into the vascular structure of the beast being the global world, of cinema, of film festival, of television, of CD, of internet. This was a strategic embrace, not a career embrace. I told you all yesterday that I consider myself an activist. I don't have a career in cinema. I've used cinema in a very limited way to provoke people, to watermark you. I'm trying to inflict you with my feelings. This is what art is, to inflict the next person, to lay a trip on that person. You don't have to, you might turn away from the image. It's too ugly or it's too beautiful or whatever. But art is to inflict the other person with your feeling. If you stand in front of Michelangelo's Pietà, he's not doing that to express himself. He is doing that to touch you. That marble is breathing, at least for me. So what's the difference? First of all, Madonna, in parenthesis, Madonna's tape took the images from the films that I've been working on and never paid me for them either. Okay. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Hace rato que Nicolás planteaba lo de los huicholes, que se fue y se veló el material. Me surgió una duda, y esta duda tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la tecnología de lo que está planteando Abril y con muchas cosas. Y es acerca de lo inmediato, esta idea como de captar lo que está ocurriendo en ese momento. Y luego pienso en lo que vimos ayer de Jeffrey, imágenes ralentizadas con un telefoto a una distancia, con el tiempo alterado, ¿no? Y entonces me muevo entre el instante preciso y ciclos atemporales que son como más amplios. Y ahí me queda la duda del impacto que puede tener el sentido del tiempo en el documental para la transformación de cosas. O sea, esto que se está planteando de transformación social
es la sociedad de ahorita, o sea, en las películas que estamos haciendo ahorita para nosotros, las que se hacen para las generaciones que vienen. No sé, estoy confundido y le quiero preguntar al panel qué opinan entre esto del instante preciso y los ciclos más amplios de tiempo, y eso tiene que ver con el uso de las tecnologías, con el celular, o si necesitamos un formato de 72 milímetros para, no sé, para hacer una peli que trascienda, ¿no? It's not either or, in my opinion. That would be making a mistake. Life is more complex. It's not either or, it's this and that. Who's to say that that cell phone in Honduras is not more powerful than the documentary that I or you make? But that's not the point. That's really not the point, because this has become a ubiquitous medium. My grandson of 8 years old the internet is wired into his nervous system. It can't help himself, and he's not unique. It's universal. So I do believe that it's important. I'm not saying this happens in school, with all respect, but I do believe there's a difference between a documentary, if we can even use that term now, done on a cell phone, and one that has the effort of being bold, of giving your life to it, and of putting in an enormous amount of time. Now, time doesn't translate into making it good or making it more powerful, but I think it can make it more powerful if you are really willing to spend your life to create something that you think can be offered to someone else. My problem with equating now cinema with all of the electronic medium, beyond injustice, beyond social inequity, beyond poverty, beyond war, beyond ecological devastation, this is the world that we're creating is making us all one by virtue of the immediacy of everything. That's what I'm questioning. So, yes, I think something that goes against the grain, that is not using the cell phone at Alia, that doesn't go back to the past, but recreates the future in terms of an image, would be the challenge for you. It would be too easy just to grab the electronic mediums that are being offered to us by companies, by corporations. You know, even editing, when you use Final Cut Pro, to me, it's more of a problem than something that can offer you something, because it eliminates the process of reflection. You can do anything. These machines are like miracle macros. They can do anything, but they leave the imprint of the tool rather than the imprint of the human being. You don't have to work as hard. It's all done for you. So I'm saying that I don't feel there's any easy answer to what you pose, but I don't feel it's either going this way or that way. I think it's something that could be either way. A mí se me ocurre una cosa. Yo creo que sí hay un cambio de mentalidad y que sí influye muchísimo en el trabajo de lo que uno hace. Y bueno, lo primero que se me viene a la mente es lo mismo escribir, por ejemplo, lo que un maya, por ejemplo, un azteca, al esculpir una piedra, por ejemplo, al escribir una estela, refiriéndose a la historia de su pueblo o a la historia de un gobernante, etc. ¿Es lo mismo escribir eso a escribir en un teclado? Yo pienso que no. Yo pienso que hay una diferencia enorme. Yo pienso que las gentes que al principio tuvieron como una única, bueno, como forma de expresarse, y además seguramente formando parte de una élite tremenda, aquellos que podían, que sabían escribir, y aquellos que además sabían esculpir en la piedra para, digamos, dejar algún tipo de trascendencia, y que ahora se analiza símbolo por símbolo, piedra por piedra, en una manera así milimétrica, digamos. Luego viene la máquina de escribir, ¿no? La máquina de escribir, ¿es lo mismo escribir una máquina de escribir que una computadora? Yo creo que tampoco es lo mismo.
Yo me acuerdo que yo nunca pude escribir en una máquina de escribir porque siempre acababa con 300 hojas de papel, o un cochinero en la página porque borraba. ¿Qué sucede ahora, por ejemplo, con el uso de la computadora? Yo creo que yo realmente no sé escribir bien, no creo que soy una persona que realmente puedo decir que tengo el oficio de ser escritor. Sin embargo, tengo que escribir porque tengo una computadora. He tenido que aprender a escribir, y todos nosotros, aunque no seamos escritores, antes simplemente la gente que no tenía talento para escribir, pues no escribía. Ahora todo el mundo está forzado a escribir, porque todo el mundo tiene que usar una computadora. Entonces, yo creo que la manera como uno piensa y uno se expresa en un medio y otro, definitivamente cambia muchísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el mundo se expresa, todo el mundo sabe usar un teclado. Antes no era, solamente a las secretarias, y había clases de mecanografía para señoritas que querían ser secretarias, eran prácticamente las únicas personas que podían escribir a máquina, ¿no? Ahora el teclado se ha convertido en un instrumento del cual nosotros no podemos ya prescindir, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los teléfonos celulares, con las cámaras digitales, ¿no? Obviamente, ya todo el mundo ya posee una cámara en su teléfono celular. Y son cineastas en potencia, todos, aunque no piensen o hayan dedicado o se hayan pensado en la vocación de ser cineasta. Entonces, definitivamente sí existe. O yo, por ejemplo, cuando la primera vez que filmamos, que utilizamos material de 16 milímetros, camaritas mecánicas, etcétera, obviamente no se filmaba igual, no que ahora. Es diferente. Uno tenía que estar pensando en que se me va a acabar el material, me quedan tantos minutos, tantos segundos, esto no lo filmo porque si lo filmo igual se me acaba el rollo y ya no voy a poder filmar. Ahora este concepto ya no existe, más que el único es que se te acaba la batería, ¿no? Es la única sensación parecida a eso, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos cambios de tecnología en la manera de que uno se expresa y como uno documenta, obviamente tiene muchísimo que ver, ¿no? O sea, ha cambiado radicalmente la forma de decir las cosas, de cómo las decimos, definitivamente. Eso es mi manera de pensar. Bueno, pues yo les invito a todos ustedes a documentar la realidad que estamos viviendo, cada quien desde su trinchera, con la pluma, con la grabadora, con la cámara, pero hay que documentarla para crear conciencia, para acercarnos los unos a otros, entendernos mejor, hacer un mundo mejor.